El regreso del ahogado, una leyenda de Veracruz. Para conocer el inicio de esta historia, tenemos que remontarnos al año 1607, cuando gobernaba don Luis de Velasco. Desde ese entonces se comenzó a hablar de este hecho tan siniestro y difícil de creer, pero conozcamos todo. Ocurrió que todas las naves que procedían de Cuba naufragaban o eran abandonadas por sus tripulantes sin causa alguna. Se creía que a poco de haber abandonado las costas de aquel país para dirigirse a Veracruz, en cierto paraje del océano, el mar se embravecía de pronto. Los marinos se esforzaban por dominar la embarcación, pero un terrible espectro se aparecía de la nada, haciendo que hasta el más valiente se arrojara al mar. Luego de esto, el mar se calmaba poco a poco, pero para ese entonces el barco ya no tenía tripulantes. Al ver las naves tan completas y sin rastros de saqueo, las autoridades se asustaban cada vez más, pues eso era la señal de que no se trataba de piratas ni nada por el estilo, sino que se trataba de algo aterrador y sobrenatural. Entretanto, en la corte del virrey, se recibía la visita de un enviado del monarca español. Este hombre iba a desposarse con una joven criolla a quien todavía no conocía, por lo que el virrey le llevó hasta su casa para presentarlo. Se trataba de doña Dolores de Juárez, joven conocida por su gran hermosura. No cabe duda que este enlace será el mejor logro de mi vida, se dijo al momento en que vio a doña Dolores. La identidad del joven era en realidad otra, y es de aquí de donde precisamente parte el misterio del ahogado. Garcés de Balbuena, como en realidad se llamaba, había conocido a don Felipe de Chávez y de la Reguera, como se hacía llamar, en un navío. Balbuena no era precisamente el hombre lleno de virtudes que creía de la Reguera, y entre sus temas de amoríos lo entretuvo hasta entrada la noche. El mar se había picado y don Felipe se encontraba indispuesto para seguir escuchando las historias de su nuevo amigo, por lo que decidió retirarse a sus aposentos. Fue entonces cuando a Balbuena se le vino esta terrible idea a la mente. A nadie le parecerá extraño que se cayera por la borda. Después de todo, se encuentra tan mal que no levantará sospechas este acto, se dijo para sí mismo. Tomándolo del brazo, Balbuena lo condujo a cubierta con las palabras falsas de que lo llevaba a su aposento. Sin embargo, una ráfaga de aire lo hizo despertar, pero ya era demasiado tarde. El despiadado hombre tenía controlado a don Felipe. Este será su alojamiento eterno, dijo Balbuena mientras lo arrojaba al mar. Maldito eres, dijo don Felipe, y maldito será tu destino. No lo creo, aseguró Balbuena. Yo tomaré tu lugar y desposaré a la mujer que tanto deseas. No te saldrás con la tuya, afirmó don Felipe mientras caía al mar. ¿Olvidas que ni siquiera te conoce? Las olas del mar terminaron por sepultar a don Felipe, quien en vano gritó varias veces para que alguien lo auxiliara. Los días pasaron, y Balbuena se trasladó al aposento de don Felipe y de ahí no salió. Fingía que estaba enfermo, pues de esa manera nadie lo reconocería. El navío tocó tierra la mañana del 12 de septiembre de 1607, y como el terrible hombre llevaba las ropas de don Felipe, nadie sospechó que no se trataba de él. Momentos después fue transportado a la capital, donde se entrevistaría con el virrey, y es aquí de donde partimos nuestra historia, porque desde aquel día el fantasma del mar comenzó a aparecerse. Balbuena estaba fascinado con su siniestra usurpación. La mujer con la que se desposaría era en verdad muy hermosa, y los lujos con los que ahora vivía se le hacían la mejor recompensa a sus fechorías. Es bella la damisela que tomaré por esposa a nombre de don Felipe, se decía al tiempo que reía y se desvestía. Cuando se disponía a dormir, algo comenzó a formarse en el espejo que adornaba la habitación. Un ser descarnado y lleno de algas salió poco a poco del objeto. ¿Qué pasa?, gritó. Tienes que volver, dijo el ser. Tienes que hacerlo, y ahí es donde morirás. Balbuena se cubrió el rostro al momento y como por arte de magia el ser desapareció. Fue una visión, se dijo tratando de tranquilizarse. Apuró un jarro de agua para refrescar su garganta, que había quedado seca por la espantosa impresión. Más tranquilo se dispuso a acostarse. Los preparativos para la boda del visitador con la hermosa doña Dolores se iniciaron. Balbuena no cabía de gusto, pues la usurpación lo había liberado de todos sus pesares, además de que la forma recatada de la dama lo ansiaba cada vez más. Así llegó la víspera de la ceremonia. El falso don Felipe se retiró a su habitación, saboreando la aventura que se le avecinaba. Pero cuando se sentía más tranquilo, aquella voz sepulcral volvió a salir del espejo. «Tienes que volver», decía. Balbuena sintió que el cuerpo se le helaba, porque allí, en un rincón de la habitación,
se encontraba el fantasma. «Tienes que volver al lugar donde me ahogaste», dijo el ser mientras se desvanecía. «No encontrarás paz en este mundo hasta que vuelvas al lugar donde espero». Cuando el espectro se desvaneció, un silencio eterno se hizo en la habitación. Balbuena aún no se reponía cuando, aterrado, pues en su vida había creído en fantasmas, ahora a causa de su infamia se veía perseguido por uno. Se metió en el lecho pero no pudo dormir. A cada momento se imaginaba oír que regresaba el ánima de don Felipe. Al amanecer se apagó la única bujía que alumbraba la estancia y Balbuena se incorporó asustado. Aún pálido y tembloroso por las impresiones, el falso don Felipe se presentó en el templo donde ya esperaba a su prometida. Momentos más tarde pudo tranquilizarse al ver que nada había ocurrido. En casa se celebró un banquete espléndido y la fiesta se prolongó hasta muy entrada la noche, en que los novios se retiraron a su aposento. Era la hora perfecta para que el hombre acercara su boca a los labios vírgenes de la doncella, pero antes de que pudiera rozarlos, ella lanzó un espantoso alarido. Desprendiéndose de los brazos de su esposo, la joven retrocedió, mirando asustada hacia la esquina de la habitación. «Mira, esposo mío», dijo. La dama creyó enloquecer de terror al ver que aquella aparición se acercaba lentamente. «Tienes que venir», dijo el fantasma con voz ahuecada. «No te has casado conmigo, yo soy Felipe Chávez». «¿Qué dice?», gritó ella asustada. La joven miró a su esposo buscando de él consuelo, pero estaba tan paralizado que nada hacía para ayudarla. El fantasma tomó con dulzura la muñeca de la dama, pero ella no resistió y cayó desmayada. El espectro del ahogado desapareció en ese momento, dejando empavorecido y tembloroso a Balbuena. Cuando pudo reponerse del sobresalto, levantó a doña Dolores para colocarla en el lecho, tratando de reanimarla por todos los medios. Pero la dama, a pesar de estar viva aún, se encontraba fría y yerta como la muerte. Intentaron aplicarle todos los remedios conocidos, pero nada pudo reanimarla. Siempre que el falso don Felipe intentaba hablar con su esposa, se escuchaba la sepulcral voz. Pasados algunos días, el fantasma volvió a salir del espejo, pero en esta ocasión llevaba un fin: llevarse a doña Dolores. «He venido a llevármela», dijo tomándola del brazo. «No», gritó Balbuena, y aunque intentó rescatar a la dama, el viscoso fantasma la levantó sin ningún contratiempo. Al acudir los sirvientes a la habitación, encontraron muerta a la señora y enfermo al visitador. Varios días los pasó enfermo, hablando constantemente en su delirio del aparecido que lo atormentaba. «No iré», decía entre fiebres, «no lo haré, no iré al mar, no volveré a Veracruz». El virrey estaba enterado de la enfermedad del visitador y creyó muy prudente el escribirle a su familia en España. Al recibir la respuesta, se apersonó en el aposento del convaleciente para darle la noticia. «Te traigo buenas nuevas, visitador», dijo el virrey. Su Majestad, apenado por su actual situación, ha decidido que vuelva con su familia a España. Al escuchar esto, Balbuena se vio acorralado en su propia trampa. Pensó en escapar, pero la debilidad se lo impedía. Días más tarde, unos caballeros llegaron para conducirlo hasta Veracruz. Balbuena aún pensaba en el modo de escapar, pero no contaba con las fuerzas suficientes para hacerlo. Y sin poder evitarlo, Balbuena se encontraba a bordo de un navío que cargaba mercancías y diezmos para España. Fatigado se echó a dormir, pero al anochecer lo enderezó el sobresalto. «La profecía», dijo. «¿Qué le sucede?», le comentó uno de los tripulantes que lo acompañaban. «Vamos para Cuba», replicó con miedo, «y pasaremos por el sitio donde él me espera». El tripulante estaba asustado, pues ya no era de extrañarse que el hombre estuviera loco. Como pudo, se zafó de las manos de Balbuena, que no dejaba de decir disparates, y fue en busca de ayuda. «Se ha vuelto loco», dijo. Todos acordaron que lo mejor sería encerrarlo. De esa manera no representaba un peligro para la tripulación. Pero cuando le estaban echando cerrojo a la puerta, él gritaba sin consuelo: «No entienden, vendrá por mí, tienen que abrirme». La tripulación empezó a alarmarse ante los gritos y las palabras extrañas que proferían los labios de Balbuena. «Tomaremos guardia», dijo uno tratando de hacer frente a las incoherencias que decía el visitador. Todo pareció calmarse, pero cuando la noche cayó, el cielo empezó a encapotarse y grandes moles de agua se levantaron del océano. De pronto comenzó a formarse el siniestro remolino que algunos marinos conocían. «Es el fantasma», gritó uno. Del mar surgió la figura espectral y aterradora de don Felipe, que a su vez decía: «Garcés Balbuena». El asesino estaba escuchando todo lo que se decía arriba y sentía que la piel se le erizaba de miedo. Después, y casi sin pensarlo, se puso de rodillas y comenzó a orar.
«Tienes que venir conmigo», dijo el fantasma, apareciéndose en su aposento. «No quiero ir», dijo Balbuena, sujetándose de una viga. Los ocupantes del barco aún estaban paralizados de horror cuando vieron que la puerta del camarote de Garcés se abría para dar paso al fantasma. Atrás de él, dando alaridos, venía don Garcés, impulsado por una fuerza extraña. No, gritaba con fuerza: «Tienen que ayudarme, no dejen que me lleven». Cuando el fantasma se paró junto a la borda, el remolino se volvió a formar. Luego se arrojó junto con Garcés sobre él. Todo volvió a la calma, mientras los acompañantes de Balbuena se miraban perplejos, sin atreverse a mover un solo dedo. Al día siguiente, los tripulantes del barco apreciaron un hecho escalofriante. En el mar flotaba el cuerpo de Garcés, con espantosa expresión de horror en el rostro. Desde entonces, los habitantes de Veracruz aseguran que don Garcés se aparece todas las noches en aquel punto donde el fantasma de don Felipe lo hundió. Su propósito es llevarse a alguien para que ocupe su lugar y pueda descansar, pero esta persona se dice que tiene que ser de sentimientos ruines como los de él. Sin embargo, poco después de su muerte, la ruta fue modificada y hasta la fecha no ha habido un barco que pase por el lugar exacto, por lo que el fantasma solo se deja ver a lo lejos. Esta es una leyenda del puerto de Veracruz, tomada del libro Cuentos y leyendas de todo México, de Editorial Época SADCB, RTM Ediciones. Este fue un relato literario. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración. Espero que les haya gustado y que tengan muy buenas noches.